Bruno León con nosotros, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. Te hemos invitado acá, Bruno, bienvenido, para hablar de los resultados, de los esfuerzos realizados para combatir la pesca ilegal y borrar esa tarjeta amarilla que nos impuso la Unión Europea. Mire, muy interesante. La semana pasada tuvimos la visita de 7 eurodiputados que vinieron por iniciativa de ellos, porque de lo que averigüé, no fueron invitados por el gobierno, es que el gobierno les dijo, venga, iniciativa de ellos. Vinieron a constatar los trabajos que el Ecuador ha venido haciendo desde que nos hicieron el llamado de la tarjeta amarilla en octubre del 2019, de todo lo que hemos venido haciendo. Y se fueron dichas las palabras del señor Carles King, que es el presidente del Comité de Pesca del Parlamento Europeo, un señor francés, que se ha ido impresionado de lo que ha visto. Yo no estoy impresionado porque como hemos sido parte del trabajo, yo sé lo que hemos hecho y como también conozco el mundo de la pesca, no solamente aquí, sino en el mundo, le puedo decir que nuestro sistema, por ejemplo, para el control de la trazabilidad debe ser el mejor del mundo. Sin exagerar, sin exagerar, debe ser el mejor del mundo. Lo que pasa es que lo hacemos con sencillez y con naturalidad. ¿La Comisión Europea qué dijo? Dijeron que estaban muy impresionados de ver cómo el Ecuador está comprometido en la lucha contra la pesca ilegal, los avances ya concretos en cuanto a la nueva ley de pesca, su reglamento, el software de trazabilidad que nosotros lo llamamos el SIAP, Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca. Mire, es el cuarto de control, es un cuarto como cuando, más pequeño obviamente, como cuando vemos la corporación de seguridad, que está sentada la gente así en unos grandes escritorios y todas las paredes llenas de pantallas. ¿Y qué ven en esa pantalla? Ahí se ve todo, porque como por orden, por ley en el Ecuador, todos los barcos deben llevar un posicionador satelital. Pero se ve todo, ¿qué? Se ve, por ejemplo, lanchas que transportan drogas, se ven asaltantes, piratas. Estoy diciendo claramente, barcos que tienen posicionador satelital. Todos los barcos pesqueros del Ecuador deben de tener y todos están observados. Entonces ahí ves que no ingresen, por ejemplo, a la zona exclusiva, a la reserva de Galápagos, que no se metan a zonas económicas exclusivas de otros países, que no estén haciendo actividades ilegales, porque tú ya más o menos, en función del conocimiento que vas teniendo, de la observancia del movimiento de los barcos en el mar, tú ya puedes presumir si el barco está haciendo algo que no es correcto. Hay barcos que ya tienen cámaras, los nuestros, por ejemplo, tienen cámaras en tiempo real, con señal satelital, que es costosísima, pero ya los puedes ver qué están haciendo. Entonces, por ejemplo, el tema de los procesos, ahora ya estamos caminando a un sistema donde es cero papeles. Cero papeles. Entonces, los papeles ya no se pierden, ya no se traspapelan, ya no se manipulan, ya no se falsifican, todo es online, es la tecnología del blockchain, ¿no? Entonces, cada bloque del proceso queda encriptado en línea, en tiempo real, y todo el mundo lo puede ver. Y ya nos quitaron la tarjeta amarilla. No. Y si nos ponen la roja, ¿cuál es el prejuicio? Si nos ponen la roja, simplemente no podemos exportar más a Europa. No es la cancha, pues la cancha de exportación. Pues, sí, claro, no nos la han quitado, pero, a ver, para que la gente que nos escucha lo tenga claro, la comisión que vino es del Parlamento, esa es la parte política. La que nos impuso la tarjeta es la DG Mare, que es la parte administrativa. ¿Ya? A ellos les corresponde, así como nos la pusieron, quitárnosla. Ellos estuvieron en diciembre aquí verificando todos los avances y todos pensábamos que en diciembre ya nos la quitaban. Aparecieron 2 temas menores, que son uno, el establecimiento del área de patrocinio que le llaman en el ministerio, que es el área donde están los abogados, donde se van a seguir los expedientes administrativos en el caso de una infracción pesquera. Eso hay unos abogados en Quito y hay otros abogados en Manta. Eso ya está armado, hay un jefe del departamento, todo eso ya está ok. Y el segundo tema que observaron fue que querían verificar la medición del arqueo de unos barcos cuyos documentos no coinciden entre lo que está registrado en la CIAT y lo que está registrado en el arqueo nacional, digamos, en la matrícula del barco. Pero son cosas menores. Nos han dicho los eurodiputados que a su regreso van a emitir un informe recomendando, ellos no lo pueden hacer, pero ellos van a recomendar que se les retire ya la tarjeta amarilla al Ecuador. Eso es muy importante. Ahora, Bruno, bueno, una pregunta más. Me comentaban ayer un pescador que tenemos problemas con el mercado de latas y lomos en Europa por la competencia brutal de China. Sí, ese es un tema que lo tratamos con ellos. Mira, Europa tiene
un sistema que se conoce como de contingentes autónomos, en donde Europa emite unos cupos para que pueda venir productos de otras partes del mundo sin impuestos a Europa para garantizar el abastecimiento para sus empresas y para la comida para la gente. Para el mercado interno. Exactamente, para el mercado europeo, 500 millones de personas. Entonces, en el caso de la pesca, hay un contingente que en el año 97 era cero y empezó a crecer, 1.000 toneladas dieron de cupo con un 12% de interés. Esto ha ido creciendo hasta el día de hoy, donde hay 35.000 toneladas de cupo con 0% de impuestos, y entonces ese cupo está siendo tomado por la China. Entonces ahí les hemos dicho a los parlamentarios europeos, muy bien, la política está correcta, pero por lo menos que se les exija las mismas reglas y el mismo marco regulatorio que se nos exige a nosotros. Para nosotros nos piden hasta la cédula de identidad de cada pescado. En cambio, a los barcos chinos no. Entonces, China, como tiene un sistema sólido de subsidios en su industria pesquera, y eso está bien porque es permitido, porque es parte de su soberanía alimentaria y una serie de cosas. China tiene, por ejemplo, un tema de esclavitud a bordo de los barcos. Nuestros trabajadores, nuestros marineros están todos afiliados, todos ganan el empleo, tienen empleo pleno, empleo digno, full salario, etcétera, etcétera. Allá no. Entonces ellos, con todas estas particularidades de economías de escala y otra serie de cosas, son capaces de poner 1 tonelada de lomo precocido y congelado en el mercado europeo a una cantidad equivalente al 32% menos. El año pasado, todos los países que les vendemos lomos a Europa, el precio promedio estuvo entre 5.500 y 5.700 dólares la tonelada. China los vendía a 4.200. Entonces los europeos, por precio, van y le compran a los chinos. Entonces todo ese discurso de la trazabilidad y que hay que cuidar el mar y que la pesca ilegal, entonces queda en nada. Porque por precio le compras al que no cumple las reglas. Entonces, eso es un tema que ellos dijeron, estamos de acuerdo, y hay declaraciones en la prensa local donde el señor Carles dice, yo creo que China debe tener unos límites ya. Lo dice él, no lo decimos nosotros, lo dice él. Entonces, eso sí, fíjate que en el año 2015 nosotros preparamos un documento que ese día se los entregamos. La participación del Ecuador en el tema en el mercado de los lomos era 36%. China apenas el 9%. Hoy China es el 21% y nosotros hemos bajado creo que al 24%. Eso llevado a dólares y a pescado, etcétera, etcétera, es una cantidad importante. Entonces, ese es un tema que hay que verlo. Los chinos tienen son una potencia pesquera en el mundo. Mira lo que ocurre con los barcos que vienen cada cierto tiempo aquí a la pesca del calamar. Entonces, ellos como política de Estado del gobierno chino, eso es parte de su soberanía alimentaria, y están determinados a ser la potencia pesquera número 1 del mundo. Pescan en todos los océanos del mundo, en el África, en el Índico, aquí, allá, en fin, es tremenda la competencia con esa gente. Ahora, volviendo al tema de la tarjeta amarilla ecuatoriana, dentro de la noticia que recogen los medios, se informa que ustedes como gremio han invertido, o el sector ha invertido 60 millones en justamente estos correctivos o estos mejoramientos al sistema. Usted ya describía el tema del rastreo satelital. ¿Qué otras cosas se han implementado? ¿Qué otras cosas se han hecho? ¿Y durante cuánto tiempo se han invertido estos recursos? Porque desde los medios de comunicación, 60 millones no es pues una cifra tan alarmante cuando se oyen todas las cosas que se oyen aquí de cuánto se perdió y cuánto no se sabe dónde se lo puso. Entonces, si con 60 millones, que es una cifra importante, pero tampoco es una cifra astronómica, se ha logrado un mejoramiento tal de la industria, cuéntenos un poquito como para aprender del tema. Los compromisos que adquirimos cuando tuvimos el llamado demandaban una serie de cosas. Entre esas, por ejemplo, tener un cuerpo de inspectores de pesca en territorio, como se dice, en los puertos, en las caletas y todo, en un número superior a los 300. Ahí hubo que contratar. O sea, todos estos 60 millones, eso está contabilizado ahí, por si acaso. Estos inspectores tienen unos handhelds, unos dispositivos manuales, donde los cuales ellos, por el software que hemos creado, ellos verifican una serie de datos y en línea ingresan información para
actualizar pues la base de datos, una serie de información técnica, reglamentaria, etcétera, etcétera. Todo eso tiene un costo. El costo del propio software, el costo del nuevo centro satelital, o sea, hay algunas cosas que se han ido haciendo. El ministro ha dicho que son 60 millones, yo realmente esa cifra no la tengo. Originalmente cuando todo esto empezó hablábamos de un presupuesto de 28 millones. Eso es lo que se habló en el año 2019. El ministro ha dicho 60, yo le creo al ministro, él pues sabrá por qué lo dice y lo debe tener contabilizado. Pero quizá suma esta cooperación que usted había mencionado, entendí por el diario El Universo, una nota en la que usted habla positivamente de esta cooperación público-privada. Sin duda, sí, sin duda. Nosotros, por ejemplo, en el tema del control, por ejemplo, de la inocuidad de los productos pesqueros, por ejemplo, ahí hay mucho trabajo y mucha inversión del sector privado, ¿no? Para el control, por ejemplo, recordemos en la pandemia, un poco después de la pandemia, cuando China cerró las importaciones de camarón, hubo necesidad de hacer unos controles adicionales, hubo que poner equipos, todo eso fue contribución del sector privado. Entonces, debe estar contabilizado todo eso ahí, pero como usted dice, 60 millones es una cifra que para un sector, esto es importantísimo, un sector que entre pesca y acuacultura, el año pasado exportamos casi 9 mil millones de dólares. Somos un poco más del 40% de las exportaciones no petroleras. 60 millones, pues, está bien, pero está bien que se lo haga. Mire, yo lo que destaco, a mí me gusta siempre hablar en positivo, yo lo que destaco es lo siguiente. En esa época, recuerdo, yo hablé con el vicepresidente Otto Sonnenholder. Le digo, Otto, tenemos este problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, nosotros, la propuesta es nuestra. Creemos un comité de crisis. Que hasta el día de hoy funciona, Pocho. Hasta el día de hoy. Entonces, creamos, por acuerdo ministerial, un comité interinstitucional donde estaba en esa época, y siguen, la Vicepresidencia de la República, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Comercio Exterior, Acuacultura y Pesca, Cancillería, DIRNEA, SENAE y algún otro. ¿Se lograron resultados con ese? Por supuesto, estamos ya, lo ha dicho la comisión de parlamentarios que vino la semana pasada. Entonces, ahí fuimos tratando de una manera profesional, respetuosa. Hubieron momentos duros, porque yo les dije una cosa, me acuerdo tanto en esa época, la típica, pues no, había un funcionario del Ministerio de Finanzas que comenzó que no, que los recursos. Entonces le dije, vea señora, le dije, yo no me acuerdo el nombre del funcionario, con todo respeto, pero le dije, vea señor, yo le quiero decir algo. Le dije, usted hoy día tiene ese puesto, viceministro de Finanzas, pero usted mañana no va a estar ahí en ese puesto. Usted es pasajero, pasajerísimo. Nosotros aquí vamos a seguir. Y si usted hoy día, usted y ustedes, señores del sector público, no hacen lo que tienen que hacer, los que nos vamos a quedar perjudicados para el resto del tiempo somos nosotros. Ustedes irán. Entonces, ese mensaje fue captado, lo trabajamos y mire, creo que de allá para acá han habido más de 30 reuniones. Ya últimamente las reuniones han estado más espaciadas porque la verdad es que hemos avanzado bien. Pero al principio fue muy intenso. Y dio resultados. Entonces yo decía, Pochito, a raíz de eso, cogiendo ese ejemplo nuestro, ¿por qué no tratamos los problemas del país de esa manera? Bueno, se viene un problema grave del país, aparentemente. ¿Cuánto perjudicaría al sector productivo y especialmente a tu ramo? ¿Cuánto perjudicarían nuevos paros, nuevas acciones desestabilizadoras? Muchísimo, pues muchísimo. El paro pasado se dice que costó más de $1.000 millones. Con el cierre de los pozos petroleros, esto, el otro, carreteras, productos que no llegan a tiempo. Nosotros, por ejemplo, nosotros operamos desde Posora. Te digo el caso nuestro, operamos desde Posora, pero muchos de nuestros marineros viven en Imanta. Entonces, de entrada no podían trasladarse con tranquilidad, les cerraban las carreteras, era un problema, el barco tenía que zarpar el día lunes, ya no zarpó el lunes, tuvo que zarpar el miércoles, hubo que traer a la gente de otra forma. O sea, 1000 problemas, eso no le conviene al país, necesitamos paz y tranquilidad para trabajar. No podemos vivir de sobresalto en sobresalto, eso no está bien. Yo entiendo que puedan haber preocupaciones y demandas de otros sectores, está bien, es justo, e inclusive el derecho a la resistencia o la protesta, no sé cómo se llama, está consagrado hasta en la Constitución, pero dentro de la ley, pues sin paralizar los servicios básicos, sin romper carreteras. O sea, ya por Dios, salgamos de esa forma absurda de comportarnos y vamos a
vamos a lo que tenemos que hacer. Pasando a otro tema, Bruno, ¿sabes si el subsidio del combustible se mantendrá para el sector atunero? ¿Crees que el gobierno no solo debería eliminar el subsidio al diésel, sino reducirlo aún más a los barcos pesqueros? A ver, dos en una. En este programa, me acuerdo, estaba aquí, donde usted está sentada, estaba Carlos Vera, y me hizo esa pregunta. Y yo le dije, mira, los subsidios son, técnicamente hablando, son herramientas de desarrollo que los gobiernos usan para dar un apoyo a un sector que tiene una importancia y un peso específico determinado en función de los intereses de cada país. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen un sistema de subsidios de $1.000 millones diarios a la agricultura. He hablado de los subsidios de China a la pesca. Los subsidios en la OMC te están permitidos en la pesca en tanto y en cuanto el país que los use no esté inmerso en temas de pesca ilegal no regulada y no reportada. Entonces, dicho esto, a nosotros no nos han tocado, porque en su momento fuimos y expresamos y expusimos nuestros argumentos, no nos han tocado y espero que no nos toquen. Y no solamente que espero que no nos toquen, sino que espero que, por ejemplo, a los camaroneros que les quitaron el subsidio, les den algún tipo de compensación. Pues hoy por hoy los camaroneros están pasando, yo no tengo que hablar por los camaroneros, ellos tienen sus voceros, pero conozco, tengo mis amigos, mis colegas, ellos tienen problemas serios en este momento, ¿verdad? De seguridad, por ejemplo. De $140 millones al año se gasta en seguridad, pues. Cuando eso debería dártelo el Estado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿todo eso dónde va? A los costos. Nosotros, dolarizados como estamos, cualquier incremento que haya en la estructura de costos va al margen de la empresa. Y va a llegar un momento que el margen ya no va a dar más. ¿Y qué es lo que va a pasar? La empresa va a entrar en una situación de va a comenzar a perder dinero y se va a destruir valor, hablando en términos económicos. Entonces, tenemos que pensar en eso, ¿verdad? Yo decía, por ejemplo, en el caso de los indígenas, me encantaría, y yo estoy dispuesto, y yo en su momento, me acuerdo cuando César Ron era asambleísta, se lo dije, César, ¿por qué no hablamos? Busquemos acercarnos a los indígenas, enseñémosles a exportar, que se agrupen y logren tener una masa crítica para que... ¿Entonces que ahí salen intereses? No, ahí no, pero yo te aseguro que hay otro montón de gente que sí trabaja, que sí le interesa. Pero no son los que llevan la vocería política de esos sectores. Estos acá son tirapiedras. Sí, que mañana... Dales una piedra y están felices. Ah, sí. Pero dales una clase de exportación y se aburre. Es lo que usted dice, es la masa crítica. Es que haya suficiente gente dedicada a crear valor. Exactamente. De tal forma que el tirapiedra se queda sin base. Exactamente, eso es. Entonces, en el tema del combustible, ese es el tema. Ecuador se ha vuelto un país muy caro para producir. En cosas más, digamos, más de la vida diaria, todos hemos tenido la oportunidad de viajar. Y yo les cuento que hasta hace el año pasado pasé unos días en Madrid. Y como alquilamos un Airbnb de esos, un departamentito, íbamos al supermercado pues, a comprar para el desayuno. Eso. Ir al supermercado en Madrid es 30 o 40% más barato. Correcto. Que ir al supermercado de Guayaquil. Cenar en un gran restaurante en Madrid. Bueno, entonces pero ¿eso hace sentido? No hace sentido, por favor. Ojo, no estoy diciendo que la calidad de nuestros productos sean malos, pero allá son de primera. Y a propósito que fuiste al supermercado en Madrid, ¿viste productos ecuatorianos del mar en Madrid? Sí, hay. Pescaditos. Oye, y a propósito, me comentaban el día de ayer, Bruno, que la Unión Europea prefiere comprar los lomos de atún de Tailandia y no de Ecuador. De China. ¿Por qué? Porque son más baratos, por lo que expliqué hace un momento. Por el precio. Ellos venden 33% más barato. El año pasado... Pero a ver, ¿y por qué la Unión Europea nos impone a nosotros condiciones más duras que, por ejemplo, a Tailandia? Tailandia, en este caso no es Tailandia, es China, concretamente. A ver, yo le decía al europeo, a un croata que puso el tema en la mesa, y le dije, mire, tal vez me voy a meter en una zona muy complicada, le dije, pero ustedes tienen que medir a todo el mundo con la misma vara. Puedo entender por qué no lo hacen. ¿Cuál es el país donde se venden más BMW, Mercedes, Rolex y Moët Chandon, por decir una cosa? China, pues. Entonces, Europa le vende a China, entonces no le interesa pelearse con China. Entonces, pero nosotros tenemos un acuerdo comercial. En el acuerdo comercial hay unas reglas. Ellos nos abrieron su mercado, nosotros les abrimos el de ellos. Entonces, una política como esa de alguna forma está afectando
a nuestro acuerdo comercial. Al final se vuelve un tema de principio de competencia desleal. Totalmente. Es competencia desleal competencia. Y eso está tipificado en la OMC y no es un tema que se inventa porque a Ecuador no le conviene, es un tema que antecede las reglas de mercado y son cosas que hay que hacer. Una última pregunta de mi parte, el tema de la seguridad marítima, Bruno. A mí me preocupa porque he conversado con muchos pescadores artesanales. No es tu línea es más la industrial. No, pero nosotros estamos en contacto permanente con ellos. Los pescadores artesanales me dicen ya no se puede salir a pescar, que los vacunan, los asaltan, les roban los motores, los tiran al agua, algunos hasta los ahogan, uno no se entera. Es una cosa terrible que pasa en el mar. No sé cómo esté ya con las embarcaciones industriales, creo que tienen un poco más de seguridad. ¿Qué está pasando? ¿Qué se puede hacer? ¿Hasta cuándo también tenemos que aceptar que la Marina, con el argumento de que no se pueden meter en temas de seguridad ciudadana, por ejemplo, no patrulle como deba de patrullar alta mar? O sea, ¿qué podemos hacer para que los marinos salgan a patrullar para resolver este problema? O sea, ¿en manos de quién tenemos que poseer nuestra seguridad en tierra y agua? Porque en el aire, ahí sí, pues ya si comienzan a saltar en el aire sería increíble, pero por lo menos en tierra... en tierra y en agua necesitamos seguridad. ¿Cómo las podemos adquirir? A ver, importantísimo ese tema. Mire, nuestros barcos de pesca menor, de pesca de pelágico pequeño, también son asaltados a diario. Entonces tuvimos una reunión el año pasado con el almirante Vela cuando él estaba de director de la DIRNEA, hoy está el almirante Caicedo. Y le fuimos a hacer la siguiente propuesta. En España, los barcos españoles que pescaban en el Índico y cuando pasaban por el Cuerno de África, allá al noreste de África, eran atacados por los piratas de Somalia. ¿Verdad? Los abordaban, los asaltaban, los secuestraban. Entonces, cansados los españoles de eso, hablaron con su gobierno y ¿qué hicieron? Pusieron a bordo de cada embarcación 2 militares. Hicieron un pañol en el barco donde iba toda la dotación de armamento, municiones y todo. Entonces iban a pescar. Cuando se avistaba un barco de estos piratas, inmediatamente los militares, tiro al aire. Si se acercaban demasiado, ya podía haber un enfrentamiento de otro tipo. Entonces yo le propuse al almirante Vela, ¿por qué no ponemos un guardia marina a bordo de cada una de las embarcaciones? Me dijo, no, eso no es posible. Entonces no es posible. Entonces se creó un sistema ahí de radio y de patrullaje, pero la verdad es que lo cierto es que nos siguen asaltando. En el caso de los pescadores artesanales, con quienes efectivamente no están agremiados con nosotros, pero con Gabriela Cruz tenemos una relación muy cercana y todo el tiempo estamos coordinando y ayudándolos en todos sus programas. Ahora estamos ayudándoles en un programa de recolección de basura en los manglares del Golfo con los cangrejeros que cuando están en veda de cangrejo aprovechan para limpiarlos, estamos ayudando, etcétera, etcétera. El tema es dotarlos de algún tipo de dispositivo satelital, un botón de alarma, un botón de pánico que pueda llamar y decir que están teniendo un problema, por lo menos avisar para que no se queden botados en el mar. Entonces, y la solución, digamos, un poquito más estructural puede ir en la línea de que en vez de que las embarcaciones tengan esos motores fuera de bordo que se desmontan fácilmente aflojando una mariposa en el espejo de la popa de la embarcación, poner motores estacionarios que estén ya anclados, digamos, empernados en la embarcación. Entonces, y así ellos puedan inclusive ir a otras distancias mayores, ¿no verdad? Entonces, hay formas de hacerlo, pero sí, la otra cosa es vigilar en tierra, porque toda esa pesca que es robada viene a tierra y alguien la compra. Entonces hay guías de revisión, hay seguimiento de quién compra, tienes que tener pues los documentos. Es decir, hay formas de hacerlo, Pocho, hay formas de hacerlo, pero se necesita también voluntad Yo tengo una última inquietud. ¿Es verdad que hay plantas procesadoras que han parado su producción porque estarían trabajando a pérdida por el costo del pescado? Entiendo incluso que hay plantas procesadoras que guardan el pescado esperando mejores precios. Yo leí esa noticia, eso no es así. El costo del pescado es el costo del mercado, del mundo. Digamos, hay momentos en que el precio está más alto, hay momentos en que el precio ha estado muy bajo. Entonces yo también podría decir, cuando el precio estuvo muy bajo y los pescadores recibíamos un poco precio, entonces también debimos habernos parado para no... No es así, por ahí no va la cosa. El tema es esta cuestión de esta competencia desleal que hay, que sí afecta definitivamente el comportamiento del mercado allá. Muchísimas gracias a Bruno León.